Hola Xavi, Hola David. muchas ganas de tener esta conversación contigo, una conversación interesante y con sentido de las que nos gusta tener a nosotros. Y hoy sobre un tema muy actual que es la conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? ¿De dónde sale? Porque actualmente con la inteligencia artificial que está subiendo con mucha fuerza, el ChatGPT muy reciente y que todo el mundo empieza a hablar de cuál es la progresión de la inteligencia artificial y llegará a ser consciente o no, pues es un tema que vamos a abordar hoy. Y vamos a empezar, lo preparábamos tú y yo, con el Hard Problem of Consciousness. ¿Qué es esto y cómo nos sirve para enmarcar esta conversación? Si nos quieres poner un poquito en situación, Xavi. Muy bien. Bueno, yo creo que hoy nos lo vamos a pasar muy bien, David, porque casi siempre estamos muy de acuerdo en muchas cosas y hoy en cambio estamos muy en desacuerdo. Y es una conversación que hace muchos años que la llevamos practicando y no nos hemos puesto de acuerdo, sorprendentemente, con lo cual yo creo que habrá discrepancia, que es lo bonito de las conversaciones. El hard problem of consciousness, el problema duro de la consciencia, lo define el filósofo David Chalmers, que básicamente lo que dice es cómo puede emerger de la materia, de la realidad física material, experiencias subjetivas y consciencia. Este es el problema duro de la consciencia y básicamente han habido dos grandes enfoques históricos para responder esta pregunta. Una, tanto en la filosofía como en la ciencia. La mística claramente está más en uno de los enfoques, pero en la filosofía y en la ciencia básicamente hay el enfoque materialista que dice sí que se puede, pero aún no sabemos cómo. Aún estamos en el camino de descubrir cómo de la realidad física material pueden emerger experiencias conscientes. Y después el idealismo, Y aquí, que si me básicamente... permites, antes de ir a la visión del idealismo, el defensor de esta visión más materialista, Anil Seth, que es un neurocientífico cognitivo, a mí me gusta mucho porque él lo pone con la expresión de the real problem of consciousness. No the hard problem of consciousness, como define Chalmers, sino the real problem of consciousness. El problema sencillo, el simple problem of consciousness, si uno quiere, que ya por sí es muy complicado, es ver cómo la mente, cómo el cerebro genera todos estos procesos mentales de sentir, de emociones, de funcionar, de toma de decisiones. Esto sería el problema sencillo cuando se llega a resolver. Y el problema real, según Anil Seth, es cómo genera esta experiencia subjetiva. Pero bueno, y ahora nos ibas a explicar la parte más idealista, ¿no? Otra visión distinta sobre cómo, de dónde surge la conciencia. Exacto. Yo creo que en el materialismo, pues Anil Seth, Antonio Damasio, son muy referentes del enfoque materialista y están intentando encontrar, pues esto, por dónde circula la consciencia y cómo se produce consciencia desde la materia, ¿no? Y en cambio el enfoque idealista es aquel que dice que no se podrá demostrar nunca porque es lo contrario, es la materia la que emerge de la consciencia y no al revés. Esto cuesta a veces mucho de entender. A mí me gusta mucho la expresión de los ingleses que le llaman ¿is it mind or is it matter? ¿Es la mente, la consciencia o es la materia, la realidad fundamental, ¿no? Efectivamente dices, es difícil de entender esto, ¿no? La conciencia está ahí, está en esa base. Y de ahí después surgió la materia. O sea, primero fue la conciencia que generó la materia, que bueno, para mí es un concepto que yo soy más de la línea materialista, ¿eh? Para mí es un concepto muy difícil de procesar y Pero después... fíjate que en la línea materialista y la ciencia, en el momento más avanzado en el que estamos, a día de hoy, a la que profundizas en la realidad fundamental de los quarks, ya no hay materia. Ahí hay energía, ahí hay la física cuántica, ahí hay la longitud de Planck, ahí hay un mundo y una textura en donde, por ejemplo, se está cuestionando a día de hoy en la ciencia que exista el espacio-tiempo. Es decir, si no existe el espacio-tiempo, existe la materia en la realidad fundamental. Por tanto, la realidad fundamental de la ciencia es una realidad muy extraña,
¿por qué no puede tener componente mental y componente consciente? Déjame primero hacer la definición y marcar posición, y a partir de aquí tú también marcas posición, ¿no? Porque también en la definición hay muchos matices, ¿no? Yo defino consciencia como ese saber que soy en el mundo, ¿no? En términos budistas, es aquello que queda cuando tú dejas la mente en blanco. Y la mente quiere decir los pensamientos, todas las cosas que tú tienes. Cuando te quedas en blanco, hay esa sensación de que sé que soy en el mundo. Nuestro convencimiento de que existimos, es el existir, es esta parte de autoconsciencia. Y un segundo componente de la definición para mí es la parte esta de experiencias subjetivas, ¿no? Lo que los científicos llaman el qualia, el disfrute del pastel de chocolate, la sensación de que voy a morir por mi hija, la plenitud que tengo subiendo una montaña, por decir, ¿no? Entonces, mi posición, que es una posición idealista, como ya se ha podido percibir, ¿no? Pero es una posición que, fíjate, la tenía Max Planck, que en 1931 él escribía en el Observer: considero que la consciencia es fundamental. Considero la materia como derivada de la consciencia. No podemos quedarnos detrás de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la conciencia. Es decir, uno de los científicos más avanzados del mundo, y podríamos hablar de Bohr, y podríamos hablar de grandes científicos de la historia, que se posicionaron como idealistas, porque se daban cuenta que aquella realidad fundamental que había en el fondo era muy extraña, y que en la física cuántica y en la realidad fundamental y en la longitud de Planck pasan cosas raras, ¿no? Y mi viaje en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía y en el mundo de la mística me han llevado a una cierta confluencia, a darme cuenta que nos llevan a un lugar parecido, que parecen maneras diferentes de ver el elefante, porque la ciencia lo aborda por un lado, la filosofía por otro y la mística por otro, pero la realidad que se sustrae es muy parecida. Bueno, tú, David, ¿qué piensas? Sí, no nos vamos a poner de acuerdo y lo sabemos porque llevamos muchos años con esta conversación, pero lo bonito es que no hay nadie que tenga la verdad. Yo voy a defender la visión más materialista y ahora daré algunos argumentos o la visión que se tiene desde ese lado, y tú desde la visión más mística. Para mí, la definición de conciencia es mucho más funcional, porque la conciencia surge de todo un proceso evolutivo en el que las primeras bacterias o los primeros organismos multicelulares empezaron a tener un cierto nivel de conciencia, es como capas de la cebolla, tenían una cierta capacidad de sentirse en el mundo y de que esto les permitía moverse más a la derecha o a la izquierda para ir a buscar el alimento, o en función de la temperatura, en función de distintos parámetros. Es esa capacidad de decir, de poderse mover por el mundo o tomar decisiones para sobrevivir. Ayuda a la toma de decisiones para sobrevivir. Eso sería la conciencia. Y al principio hacía falta un nivel de conciencia muy bajo, que no sería el que tenemos hoy en día, obviamente, y poquito a poquito fue evolucionando hasta llegar a niveles de conciencia mucho más evolucionados, como el que tenemos los humanos, que tenemos ya nivel no de conciencia, sino de autoconciencia, de saber que somos nosotros, que a diferencia quizás de un chimpancé o de mi perro, pues no tienen, se miran al espejo y no se reconocen, ¿no? Y la diferencia entre autoconciencia o un nivel de conciencia avanzado, porque el perro es consciente y sabe funcionar por el mundo. A mí me gusta mucho cómo lo presenta y cómo lo define Joschka Bach, que es un neurocientífico, un investigador de arquitecturas cognitivas. Él investiga cómo funciona el cerebro y habla de que hay más de 100 millones de columnas corticales dentro del cerebro. Es una máquina muy compleja. 100 millones de columnas corticales que están procesando y generando informaciones. Claro, y él dice, evolutivamente, al principio podía ser suficiente con una parte del cerebro, que sería la parte que tenemos más aquí, que es más basal, que es el cerebelo, que funciona con feedback loops, con loops de respuesta. Y esto nos permite gestionar fácilmente, procesar
procesar la información y adaptarnos al medio a través de que el corazón lata más deprisa, que respiremos, que regular la temperatura. Hay unos feedback loops que esto se pueden gestionar desde aquí, pero después hizo falta, además, ajustar tu comportamiento en base a lo que estaba pasando a tu alrededor. Y por eso surge el sistema límbico con las emociones. Y con las emociones tenemos el circuito del dolor y del placer. El dolor es, para de hacer eso, cambia tu comportamiento. El placer es, haz más de esto, que está muy bien. Y finalmente, evolutivamente, ha surgido con el córtex prefrontal esta capacidad de la conciencia, esta conciencia más avanzada, le decimos, o sea, hay conciencia en todos los niveles, pero aquí hay una conciencia más avanzada que permite procesar e integrar todas estas 100 millones de columnas corticales que nos están dando continuamente información. Por lo tanto, para posicionarme claramente, la conciencia es el resultado de un proceso evolutivo y nos sirve para gestionar la complejidad de lo que tenemos aquí dentro, para tener esa visión integrada. Yo ahí, David, lo que te diría es que estoy de acuerdo en que ha habido una evolución en la conciencia y yo creo que todo el mundo que tiene una visión del idealismo está de acuerdo en la evolución de la conciencia. No sabemos si las piedras tenían conciencia o no y no sabemos si empezó con las células, con las plantas, con tal. Lo que sí que no ha sido un proceso en paralelo es decir, no ha sido un proceso que se ha desarrollado como un desarrollo de la inteligencia. Es decir, la inteligencia y la consciencia funcionan por separado. Podemos ver inteligencias artificiales que son millones de veces más inteligentes que nosotros y que no tienen consciencia. Y podemos ver personas sin inteligencia que se mantienen conscientes, ¿no? Entonces, la inteligencia es una luz, es algo que actúa en nosotros que no tiene nada que ver con la inteligencia. Y según bastantes científicos, y por ejemplo, un científico filósofo muy referente para mí, que es Bernardo Kastrup, a día de hoy, ninguno de los neurocientíficos del mundo ha podido, es decir, ha habido cero éxito en los últimos 50 años en poder construir una mínima experiencia subjetiva o consciente por parte de un ser humano a partir de experiencias, a partir del funcionamiento de las estructuras neuronales del cerebro. De hecho, empieza a haber Xavi, un poco de éxito. tengo que reaccionar, Xavi, déjame que reaccione. Pero un matiz solo con el de Sí. esto. Sí que hay mucho éxito con los correlatos neuronales de la conciencia. Se sabe por dónde se empieza a saber por dónde circula la conciencia, pero no se sabe para nada cómo se produce la conciencia de la nada. Sí, Michael Graziano, que es de Princeton, neurocientífico de Princeton, me gusta cómo lo dice porque él dice, claro, vemos un misterio enorme en la conciencia y lo es, un misterio, y eso nos lleva a percibirlo como si fuera magia, no sabemos de dónde sale, wow. Y es simplemente que aún no lo entendemos, pero poquito a poco lo iremos entendiendo. Por eso esa sensación de magia. Pero claro, tú utilizas este argumento de cómo no hemos sido capaces de generar la conciencia, dices, ni un ápice, ni un poquito de conciencia se ha podido generar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se comprenda o se esté avanzando mucho. Y fíjate, yo también te podría decir, no hemos sido capaces de generar la fusión fría o de generar una estrella aquí en pequeño, o sea, de generar energía, pero en cambio entendemos perfectamente cómo funciona nuestro Sol. Es decir, el no ser capaces de generar cosas no quiere decir que no sepamos perfectamente cómo funcionan. Y no digo que sepamos cómo funciona perfectamente la conciencia, estamos avanzando, pero conocer algo no quiere decir ser capaz de generarlo. Yo separaría las dos cosas. A mí, Brian Greene, hablando de estrellas, pues él es físico teórico y trabaja mucho con estrellas, pero me gusta también que dice que la conciencia y la inteligencia, si bien, y tú lo apuntabas, son dos cosas distintas, claramente distintas, puede ser un ente consciente que sea poco inteligente y la inteligencia artificial es muy inteligente y de momento cero consciente, ¿no? Son dos cosas distintas, pero evolutivamente han ido muy de la mano. Normalmente es cuanto más inteligente es un bicho, es un ser,
suele tener más nivel de conciencia también. ¿Por qué? Porque la inteligencia también nos ayuda a tomar mejores decisiones, a funcionar mejor por el mundo. Eso posiblemente también requiere de cerebros más complejos y antes decía, para gestionar toda esta complejidad del cerebro se necesita conciencia. Es decir, que van de la mano, son cosas distintas, pero van de la mano. Yo aquí, David, te emplazaría a pensar si verdaderamente van tan de la mano, porque si fueran tan de la mano y a día de hoy hubiéramos avanzado mínimamente en generar conciencia, tú tendrías estas inteligencias artificiales bestiales del Boston Dynamics, del ChatGPT, de todas estas todos estos avances brutales que están habiendo en inteligencia artificial, tendrían un mínimo de conciencia, un minimísimo, y resulta que no. Todos estamos de acuerdo en que tienen cero conciencia. Por tanto, Tienen no, cero, no Xavi. habremos, no, es decir, si hubiéramos avanzado un poquito en generar una mínima experiencia, es decir, que hubiera un robot que percibiera el sabor del chocolate como lo percibimos los humanos, o que tuviera un mínimo de conciencia en el mundo, pues a día de hoy estaría ahí, ¿no? Y no está. Es decir, no existe a día de hoy, y estamos de acuerdo en eso, ¿no, David? De que no hay... Mira, me lleva a hacer dos reflexiones. La primera es que estamos definiendo conciencia, que conciencia es una definición humana, ¿eh? Y antes decías, ¿dónde empieza? ¿Empiezan las piedras? ¿Empiezan los organismos unicelulares? Lo definimos nosotros como queremos, porque es un concepto que no está escrito en la naturaleza, esto de conciencia, ¿no? Por lo tanto, es una definición humana. Pero estamos definiendo conciencia cuando tú estás mirando la inteligencia artificial desde el punto de vista humano, de lo que la evolución humana con células ha generado. Quizás hay otras maneras de definir conciencia. Unimos mucho a un sentient, que se dice en inglés, un ser sintiente con conciencia. Y quizás se puede llegar a conciencia de otra manera. Y lo que te quería comentar es que en Google, hace poco, y esto es un caso pues conocido, ¿no? Que ha estado mucho en los medios de comunicación, en que un programador de Google, que su trabajo era interactuar con el software que está desarrollando Google, que si recuerdo bien se llama Lambda, igual que está el ChatGPT de OpenAI, pues está Lambda de Google. Pues este ingeniero o este programador estaba convencido de que Lambda era consciente y lo han despedido porque él estaba diciendo, oye, que está consciente, el Lambda está consciente, no lo desconectéis, por favor, ¿no? O sea, que ha convencido ya a un programador. Y esto que estamos al inicio de la inteligencia artificial. Lo que quiero decirte es que posiblemente si nos damos 10 años más, ves a saber dónde estaremos a nivel de conciencia. Y Demis Hassabis, que es el fundador, el CEO, el presidente de DeepMind, que también ha hecho AlphaGo, el software este que ha ganado al Go, que gana al ajedrez, que es capaz de unfold proteínas, de montar proteínas y ver cómo se pliegan, es decir, es una inteligencia artificial avanzada. Él dice que el estar creando la inteligencia artificial también le está ayudando a entender cada vez más cómo funciona la conciencia humana. Y él cree que en los próximos años se darán pasos muy grandes. Es decir, que podemos entender la conciencia estudiando el cerebro, que hacen los neurocientíficos, pero también intentando crearla, lo que tú decías antes, intentando crear un organismo cada vez más inteligente y a poder ser consciente, pues ahí también estamos aprendiendo mucho y estamos dando pasos de gigante. Mira, Robert Lawrence Kuhn, el fundador de Closer to Truth, que ha entrevistado a todos los científicos y filósofos y a la gente más renombrada en el mundo, él hace pocos meses dijo que el misterio más grande en el cual no se ha avanzado nada por parte de la ciencia es la consciencia. Precisamente los nuevos enfoques científicos a día de hoy que hay, que están muy avanzados, por ejemplo, con gente como Dennis Hoffman, son enfoques que ya están trabajando directamente con la experiencia consciente porque se han dado cuenta, David, que no puedes, es decir, la objetividad, la realidad objetiva no existe fuera de la consciencia. Es decir, tú no puedes validar nada a día de hoy saliendo de la consciencia. Tú no puedes estar seguro de nada
fuera de la consciencia. Incluso las cosas que mides con instrumentos científicos a día de hoy, las haces desde tu consciencia. La realidad objetiva que tú conoces es una realidad intersubjetiva que nos hemos puesto de acuerdo de todos porque no hemos podido salir de nuestra consciencia. Nos hemos puesto de acuerdo en medir las cosas de una manera determinada y en utilizar unos aparatos para medir la conciencia de una manera determinada. Te voy a dar otro argumento, David, también. Tú, a día de hoy, se sabe, por ejemplo, en el caso de los sueños lúcidos, que tú puedes experimentar la realidad perfectamente durmiendo en la cama sin moverte en absoluto y tener experiencias conscientes que se sienten exactamente igual que cuando uno vive cuando está despierto. Sientes, estás ahí en el sueño, tocas, tiene sentido, toco la mesa, me tomo una Coca-Cola y la Coca-Cola sabe exactamente igual, puedo tener relaciones sexuales y tengo unos orgasmos del copón ahí, porque es lúcido el sueño, la diferencia entre los sueños y los sueños lúcidos, estás plenamente consciente ahí. Entonces, ¿cómo puede ser que uno esté durmiendo y esté teniendo una experiencia exactamente igual que la realidad real, exactamente igual que la realidad real, y en cambio está durmiendo, está en su mente? Eso es extraño, David. Mira, Es que dura 5 horas, dura 3 horas, dura 4 horas el sueño. Y yo te diré, bueno, es que la vida dura 60 o 70 años. ¿Hay tanta diferencia entre una cosa y la otra? El, puede ser, Xavi, y por eso decíamos que no nos pondremos de acuerdo porque las dos visiones tienen un punto de validez, ¿no? Y no se pueden desmontar. Puede ser que estemos conectados a un Matrix, como la famosa película, que a mí me encanta. Puede ser que estemos conectados a un Matrix y que todo esté sucediendo solo aquí dentro de nuestra mente. O puede ser esta otra fórmula que tú dices de que la conciencia es previa a la materia y está generando la conciencia, está generando todo esto que estamos viviendo. Pero déjame que en esta dirección te dé un par de datos que para mí son relevantes. Primero es que Mark Solomons, que es psicoanalista, bueno, también neuropsicólogo, él ha estudiado en profundidad los sueños y los circuitos neuronales por los que pasan los sueños y también los circuitos neuronales por los que pasa la conciencia o donde se genera la conciencia. Y para que quede constancia, ¿no? Él dice que la conciencia circula por el nucleus accumbens conectado con la amígdala. En la conexión entre la amígdala y el Correlatos nucleus neuronales accumbens. de la consciencia se le llama esto. ¿El ¿Por qué? dónde circula la consciencia? Correlatos neuronales de la consciencia. Bien, Por la carretera por donde circula la consciencia. ahí está. La antena a la cual se conecta el cerebro. Ahí está, ¿no? Y entonces, por ahí mismo también pasan ciertos sueños. El cerebro es una máquina de alucinar realidades. Y aquí, para mí, el otro dato que te quería dar es que nuestra mente consciente, nuestra parte consciente, va medio segundo, 500 milisegundos, por detrás, y nos lo explica muy bien David Eagleman, otro neurocientífico de referencia, va 500 milisegundos por detrás de la realidad que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Pues porque se necesita un tiempo desde que me llega la luz al ojo hasta que todo esto pasa por todo el cerebro y llega a mi nivel de conciencia. Y además hay unos ciertos retrasos porque los impulsos eléctricos no son los mismos los que recibo en el pie, los que recibo en la mano, o los que si me toco la nariz está más cerca de la cabeza. Esto va más rápido porque hay menos distancia a recorrer. En cambio, de la punta de los pies hasta aquí tarda más. Pero el cerebro tiene esta capacidad de hacer que todos los inputs los percibas a la vez, porque es una sola experiencia. Da unicidad a la experiencia. Y por eso vamos medio segundo más tarde que la realidad. Y la realidad la estamos como alucinando. El cerebro se tiene que avanzar un poquito para poder estar reaccionando y después contrastar esta alucinación o esta predicción, diré alucinación o predicción, con los inputs que va recibiendo. Dice, esto cuadra, voy bien, ups, esto no cuadra, voy mal. Y cambias un poquito la composición que te hace del Fíjate que en mundo. el sueño, yo he llegado en el sueño a hacer experimentos científicos en el sueño y todo cuadra en el sueño. Yo he llegado en un momento dado, ponerme a meditar en el sueño, por decir, ¿no? En el sueño lúcido. Entonces, yo creo, David, que, por ejemplo, en el último congreso que estuve y escuché de temas relacionados con la consciencia, hablaban del ser humano como una perception box, una caja de percepción.
en baja resolución. Es decir, la realidad que tenemos detrás, como hemos visto y como se está viendo a día de hoy con el modelo estándar y con todo lo que son, sabemos que ya no hay partículas, es decir, lo que hay son campos cuánticos, lo que hay es cuerdas, lo que sea, que se mueve y de una manera que no entendemos. El espacio-tiempo no es fundamental a día de hoy, por tanto, hay una realidad muy compleja que no somos capaces de comprender. Y nosotros somos una perception box, una caja de percepción en baja resolución que operamos en un espacio-tiempo con un yo que es una ilusión y que todos los neurocientíficos que tanto te gustan, todos también han dicho, y tú conoces y alguna vez me hablabas de Robert Calhar Harris, alguna vez me hablabas de otra gente, que claramente han demostrado que el yo es una ilusión que genera el cerebro. Y con esa ilusión, con ese espacio-tiempo en baja resolución, conformamos una realidad, alucinamos una realidad y nos dotamos de consciencia en esa realidad. Y el punto clave, David, es si la consciencia es una cosa que sale de la nada. O si la consciencia es una cosa que ya estaba en potencia en la realidad. En ese universo que no tiene espacio-tiempo, en esa realidad fundamental, estaba ya la consciencia en potencia y la lógica me dice, y tú no conocerás ninguna inteligencia artificial, si crearas un programa en el ordenador, por mucho machine learning que le pondrías, ese programa no podría salir del ordenador. Y por tanto, a mí la lógica me dice que cualquier fenómeno que tenga consciencia tiene que tener la consciencia en potencia, tiene que estar en esa realidad fundamental, tiene que estar la potencia. Es la lógica que a mí me lleva... Y si además, David, y acabo con esto, y no me quiero entretener con esto porque sé que te pongo muy nervioso con este tema, pero además, si todas las experiencias místicas que tienen los humanos a lo largo de siglos en el campo de la meditación, de los trances, de las experiencias cercanas a la muerte, en el campo de las experiencias religiosas, en el campo de tal, todos nos llevan a percibir una realidad muy parecida a esta textura que estábamos teniendo, pues dices, ¡ay, ya lo tengo! La cosa va por aquí. Y entonces, ¿quiere eso decir que el cerebro no produce consciencia? No, evidentemente en el cerebro hay consciencia. Y el cerebro, hay muchas neuronas que actúan de antena de esta energía sutil que no hemos sido capaces de descubrir y que está en todas partes y que el cerebro la capta, la procesa y que hay veces que la tiene más activa y menos activa. Hay veces que la luz es más grande y hay veces que la luz es más pequeña. A medida que amplificamos la luz de la consciencia, pues sale el inconsciente, nos fusionamos con el todo, de repente se disuelve el yo, y de repente eres todo. Y esa es la experiencia de la unidad de toda la vida del mundo místico, que está muy vinculada a los últimos descubrimientos de la ciencia y de donde todos los filósofos idealistas apuntaban desde hacía años. Bueno, te has quedado a gusto, Xavi, te has quedado a gusto. Has soltado aquí todo tu arsenal de argumentos y de visión. Y no, y además lo dices con mucha pasión y me gusta que te lo creas y que, oye, y que vibres con ello, pero no hay ni un poquito de evidencia que justifique nada de lo que estás diciendo. Y bueno, pero es muy legítimo porque es una posición que quizás, yo tengo que reconocerlo, quizás es verdad todo esto que dices, quizás es verdad, pero también te tengo que decir que hay cero evidencia que lo justifique. ¿Y por qué digo que quizás es verdad? Porque... Cero evidencia también del materialismo, David, cero evidencia también. Digo que quizás es verdad lo que estás diciendo, porque aún no, desde la ciencia, aún no conocemos cómo funciona toda la realidad. Ni conocemos cómo funciona toda la realidad a nivel de campos cuánticos, ni cómo funciona la conciencia dentro del cerebro. Por lo tanto, siempre hay una posibilidad de que las cosas sean como estás apuntando, pero lo defiendes, pero le das como si esto fuera un 50% de probabilidades, ¿no? Oye, hay la visión materialista que defiende esto, pero es que yo veo esto otro y puede ser una cosa o la otra, ¿no? Y para mí sí, puede ser una cosa o la otra, pero lo que vamos avanzando a nivel de ciencia, porque lo estamos viendo y lo estamos tocando, es un 99,9% de probable y lo otro es un porcentaje muy pequeño. Es una posibilidad, pero es un porcentaje muy pequeño de que sea verdad. Y que digas que no sabemos cómo funciona la realidad con los campos cuánticos, es verdad, bueno, se sabe mucho, pero hay ciertas cosas que aún no se conocen en detalle. Eso no es un argumento
para decir que la conciencia es la causante de esos campos cuánticos y que la materia surge de la conciencia. Esto es, bueno, una hipótesis, pero basada en absolutamente nada. Y la conciencia, para mí, surge, es una propiedad de la materia. Esto yo creo que ha quedado claro con lo que he dicho, es una propiedad de la materia, igual que la temperatura. Decimos, oye, hace frío o hace calor. No existe el concepto de temperatura en la naturaleza. Es una percepción humana. Tiene que ver con la velocidad a la que se mueven las partículas y en función de cómo de rápido chocan con tu piel, tienes esa sensación de más calor o más frío. O sea, está relacionado con el movimiento de las partículas. De la misma manera, la conciencia es algo que surge por el funcionamiento del cerebro. Entonces no puedes buscar conciencia en los campos cuánticos. O sea, ahí no lo vas a encontrar porque son dos cosas. Igual que no vas a encontrar la temperatura en los campos la cuánticos. energía sutil que opera detrás de ahí. Pero, David, yo solo un matiz con esto que estás diciendo y ya tendríamos que ir acabando, ¿eh? A día de hoy, más o menos en el mundo de la ciencia, y lo leía el otro día en un artículo, el 70% de los científicos son de corte materialista y el 30% son de corte idealista. Por tanto, la ciencia, David, no está en lo material solo. Hay un 30% de científicos que están en el idealismo. En la filosofía, más o menos está al 50%. Y en el misticismo, en lo místico, claramente está al 100% en el idealismo. Por tanto, es un gran debate en donde la ciencia, hay mucho científico que está estudiando la conciencia desde una perspectiva idealista y hay mucho científico en el ámbito materialista y veremos los avances que van teniendo, cada uno con su método. Igual que en la filosofía, pues también hay el debate eterno entre estos dos grandes mundos, el materialista y el idealista y el místico. A mí, mi argumento fundamental, David, es que veo una convergencia entre los tres mundos. Y me da la sensación que cuando mezclas las evidencias que a mí me llegan desde los tres mundos, me parece más creíble la hipótesis idealista. Entendiendo muy bien que igual puedo estar equivocado y Muy que bien. ojalá me contradigan en el futuro. Sí, y para mí deja también que apunte un par de elementos más que son relevantes porque nos están ayudando a entender cómo funciona el cerebro, que también van desde esta visión mística, a veces se utilizan como argumento para decir, ¿ves cómo aquí hay algo? Que son las experiencias fuera del cuerpo, out of body experiences, esas situaciones en las que alguien está a punto de morir o le están operando porque ha tenido un accidente y tiene la capacidad de elevarse por encima de la mesa mientras está dormido o casi muerto, de elevarse por encima de la mesa de operaciones y ver todo así como en perspectiva. Este sería un elemento. Y el otro es la disolución del yo. Gente que tiene experiencias místicas también se siente integrado con el mundo. La neurociencia, que vuelvo a decir, poquito a poquito vamos haciendo camino y vamos avanzando, ya está entendiendo de dónde surgen estos dos elementos. Y hay una zona aquí encima de la oreja, 2 centímetros por encima de la oreja, que cuando se estimula, la conciencia es como si viera el cuerpo desde fuera. O sea, es algo que puedes estimular y puedes generar esta percepción distante de tu cuerpo. Incluso hay científicos que están jugando con esto, están experimentando con esto, como por ejemplo Olaf Blanke, en que ponen la conciencia en un avatar, te hacen identificarte con un avatar y sientes que tú eres ese avatar. Y después el tema de la disolución del ego, de la que hablabas antes, también se está demostrando que con LSD y con otras sustancias lo que se hace son dos circuitos neuronales que uno te hace identificarte contigo mismo y otro te hace ser consciente del mundo, pues con el LSD y otras sustancias se integran, esa barrera que hay desaparece y se integran y por lo tanto tú te sientes que formas parte del todo. Con eso simplemente quiero decir que la neurociencia va avanzando y muchas cosas que hoy no se entienden y que quizás desde esa experiencia mística se dice, ostras, aquí hay algo, el ego se puede disolver. Pues bueno, poquito a poco yo creo que lo iremos entendiendo y lo que decía antes, esa magia que le atribuimos a la conciencia y que abre puertas a la imaginación y a crear teorías de dónde surge todo esto, pues poquito a poco lo iremos La poniendo el ciencia punto sobre la I, ¿no? David lleva 50 años intentando negar la experiencia espiritual.
50 años. Y las evidencias que tú dices, que son desde diferentes ángulos, son muy pobres. Y si quieres, entramos en todos los científicos que están estudiando las experiencias cercanas a la muerte y ahí hay un campo que te quedarías parado de los experimentos que se están haciendo a nivel internacional y que espero que en su día empiecen a dar sus frutos. Y al final todo este debate solo avanzará a medida que tengamos más evidencia y sobre la mesa. Y a partir de ahí, pues podremos ir viendo quién va teniendo más razón. Y hay un montón a día de hoy de experimentos también que se están haciendo con telepatía, con clarividencia, con visión remota, con precognición, con experiencias cercanas a la muerte. Y todos estos experimentos que se están haciendo ya con el método científico, pues nos aportarán mucha claridad en los próximos años y veremos hacia dónde nos lleva. ¿Te Lo parece? decíamos, lo decíamos. Sí, sí, no, que decíamos que es un debate apasionante, ¿no? Porque bueno, es el futuro en el que iremos avanzando y veremos cómo lo aplicamos a la inteligencia artificial. Y yo creo que estamos de acuerdo también, Xavi, tú decías al principio, estamos de acuerdo en muchas cosas y estamos de acuerdo entre ellas en que la ciencia irá avanzando, cada vez conoceremos mejor de dónde sale y cómo funciona la conciencia y quizás algún día pues se llegue a demostrar lo que tú apuntas o lo que defiende la escuela esta más mística de que la conciencia está en el origen de todo o que quizás estamos conectados a un Matrix y la película Matrix pues tenía razón y ya oye, lo apuntaron hace casi 20 años, no sé cuánto tiempo lleva la película, ¿no? O sea que, bueno, genial, me ha gustado mucho tener este intercambio de ideas contigo y, bueno, y nos emplazamos a la próxima. Muy bien, David. Un abrazo y un placer compartir contigo siempre.